Bueno, ¿cómo nos fue con el taller de materias primas? ¿Ready? Listo. Entonces, hoy ¿qué vamos a trabajar? Muy bien. Vamos a trabajar el concepto de mano de obra. ¿Sí? Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la mano de obra es que la mano de obra se mide en unidades de tiempo, o sea, por horas. Con lo cual, es muy importante que nosotros conozcamos, sepamos calcular cuánto es el costo de una hora de cualquier persona, ¿cierto? Contablemente, ya hablando en términos contables, entonces el registro, ¿cómo sería? $72.05. ¿Qué significa esto? Costo de producción, mano de obra directa. A este registro vamos a llevar solo la mano de obra directa por el débito. A la 7310 como si real, ¿qué vamos a llevar? Como si real vamos a llevar la mano de obra indirecta. Y la contrapartida va a ser una vaina llamada 7210, nómina de fábrica. ¿Que va por dónde? Por el crédito. Ahora bien, ¿de dónde sale este valor? Pues sale del costo de la hora multiplicado por ¿qué? Por la cantidad de horas, ¿cierto? El costo de la hora por la cantidad de horas. Y este mismo valor es el que vamos a llevar a la orden de producción donde dice periodo. ¿Ustedes qué fue el taller que hicieron? El de materia prima directa, ¿cierto? ¿Cuál es la casilla que sigue? Ok. Acá van a llevar este valor. ¿Sí? Supongamos, ustedes ya hicieron semana 1 y le aplicaron acá la mano de la materia prima, 2 millones de pesos, por poner un valor cualquiera, ¿no? No importa, o sea, si es de la misma semana, al ladito van a poner mano de obra directa. No es que coloquen acá abajo otra vez, semana 1, este en blanco y mano de obra directa. No, porque es la mano de obra de la primera semana. ¿Sí? Entonces la van a poner al lado. O no es que hagan otra orden de producción, entonces en una tenemos hasta acá y en otra tenemos hasta acá. No, en la misma orden lo que vamos a ir es agregar. ¿Sí soy claro? ¿Preguntas? Ahora bien, entonces el meollo del asunto está, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el costo de una hora? ¿Sí? Normalmente, para efectos de legislación laboral, ¿cómo calculamos el costo de una hora? El valor del salario y los estamos hablando. Ok, normalmente estamos haciendo eso, ¿cierto? Pero ¿cuántas horas son del mes?
A ver, normalmente nosotros hacíamos un ejercicio muy sencillo que decíamos 30 días por 8 horas son 240 horas semanales, ¿no? En términos comerciales. Pero resulta que como la legislación ha cambiado y ahora ya la jornada máxima laboral semanal no es de 48 horas, sino de ¿cuánto? 46. ¿40 y qué? 47. 47, 46, 45, 46 la hora. 46, ¿cierto? Porque en julio 15 del año pasado se redujo una y quedó en 47, y en julio 15 de este año se redujo otra y quedó en 46 horas semanales. Si nosotros hacemos un ejercicio sencillo y decimos, ok, si en una semana de 6 días trabajamos 46 horas, ¿cuántas horas son diarias? 7.666. ¿Qué cosa? 7.666 horas, ¿de quién? Pues dependiendo del cálculo, si son, ya no son. Yo no creería que quede en ese precio. A todo costo no. Muy barato. Ah, no, ya, todo pues es diferente. Ok, ¿cuánto nos da 46 dividido entre 6? 6 por 7, 42. ¿Quiere decir que eso nos da? 7 puntos. 66. Ok, y eso multiplicado por 30 días, es decir, ya la jornada diaria no es de 8 horas, sino de 7.66 horas, ¿o no? 230. 230. Ojo, fíjense cómo con esa modificación ya el mes comercial no es de 240 horas, sino de 230. Perfecto. Pero para efectos prácticos debemos tener en cuenta que las horas diarias máximas deberían ser 7.66. ¿Listos? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si una persona se gana un salario mínimo en Colombia, ¿cuánto es el salario mínimo? Dividido entre 230 horas que tiene el mes. $652. Tampoco da 7.000. 5.652, ¿cierto? Sobre ese valor que calculamos, o sea, en términos de legislación laboral, sobre este valor se calcula si hay que calcular horas extras, si hay que calcular recargos nocturnos, si hay que calcular dominicales, ¿cierto? Es sobre este valor. Pero resulta que este valor es la hora comercial, ¿sí? Pero para efectos de costos no puede ser, porque cuando yo multiplico esto por 30 días, estoy multiplicándolo inclusive por los días que la persona lo trabaja. Si en el mes hay domingos o hay festivos, aquí están incluidos en estos 30. ¿Sí? Y para efectos de costo, un domingo o un festivo no debe ser tenido en cuenta a la hora de calcular el costo de una hora, porque no se trabaja. Entonces, cuando se lo voy a cargar, les voy a poner un ejemplo. La persona efectivamente trabaja las 230 horas. No, ¿cierto que no? Cuando yo voy a decir el costo de la hora por las horas trabajadas, cuando voy, miro la realidad de 230 que había dicho acá, pueden ser 190 horas, ¿sí? Descontando los domingos y los festivos. Pues cuando yo multiplique por 190 horas, pues me va a dar un valor mucho inferior hasta el sueldo. Entonces le voy a cargar a mis costos un costo inferior al real. Porque yo pago 1.300.000, pero le cargo a costos 1.000.000. Entonces, por eso, hola, buenas noches. Por eso no podemos pensar en costos desde la forma comercial. ¿Estamos claros? Entonces, eso para la cantidad de horas mensuales. Ahora bien, vamos a pensar como... ¿Ya puedo borrar esto?
Claro. Entonces, bueno, sin pensar en las horas extras, si ustedes son los dueños de una empresa, vamos a pensar qué sale de bolsillo de ustedes en la nómina. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que uno le paga a las personas? Lo primero es el sueldo, ¿cierto? Porque la salud, la pensión, todo se desprende de primero el salario, ¿cierto? Y puede o no tener derecho a auxilio de transporte, ¿cierto? Porque ¿de qué depende que tenga derecho a auxilio de transporte? De la cantidad que venga. Es decir, aquellas personas que devenguen más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, bueno, tendrán derecho a auxilio de transporte, ¿cierto? Lo importante es tenerlo en cuenta porque si tiene derecho, pues es parte del costo. El sueldo sale en un 100% del bolsillo de la empresa, ¿cierto? En cambio, el auxilio de transporte también, ¿cierto? El 100% del sueldo y el 100% del auxilio de transporte sale del bolsillo de la empresa o del empresario. Es un costo. Ahora bien, ahora sí pensemos. Salud. ¿Quién paga la salud hoy en día? ¿Quién la paga? En la mayoría de las empresas, con contadas excepciones, desde que salió ese conceptico del impuesto de la equidad CRE, eliminaron de los aportes patronales 3 cosas. El aporte a salud que hacía la empresa, el aporte al SENA y el aporte al ICBF. ¿Sí? O sea, hoy en día, en realidad, el aporte que se hace a salud es lo que les cuentan a uno. ¿Sí? Antes era compartido, ahora ya no. Contadas excepciones, porque hay empresas que no se acogieron a ese cambio, que no pudieron aplicar, entonces les pagan pleno. ¿Y cuál es la otra excepción? Si la empresa tiene esa facultad, esa exención en este impuesto, pero tú ganas más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Sí? Entonces, si hay alguien aquí que gana más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estamos hablando más de 13 millones de pesos. A ese sí le aplica como era antes. ¿Sí? A los que nos ganamos un mínimo, no nos aplican. Entonces, ¿qué paga la empresa? Que si es compartido, la pensión. ¿Cuál es la tarifa plena de pensión? La tarifa plena de pensión es un 16%, ¿cierto? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto le descuentan a uno? Y entonces, ¿cuánto paga la empresa? Esto lo paga la empresa. Y aunque en términos prácticos, ¿cierto? La empresa le traslada a los fondos de pensiones el 16%, este 16% no es costo para la empresa, porque lo que a mí la empresa me descuenta sale de mi bolsillo. Es un costo mío, no de la empresa. La empresa simplemente es un intermediario que me descuenta la plata a mí y se lo lleva al fondo de pensiones, ¿cierto? Entonces, ¿y ese 12% sale de dónde? ¿Es el 12% de qué? Del sueldo, ¿cierto? De lo que yo me gano.
O sea que el costo para la empresa es, en cuanto a pensión, el 12% del sueldo, sin incluir auxilio de transporte. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos que salud no, pensión sí. ¿Qué otra cosa tiene que pagar la empresa por mí? ARL, ¿cierto? Muy bien. Y esa sí no se paga compartida. La ARL sale solo de bolsillo de la empresa. ¿Y cuánto pagamos de ARL? Depende del nivel de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿llovió? Sí. Ah, pues madre. No, no se preocupen que hay gotero. Aquí no nos mojamos. Ok. Entonces, la ARL depende del nivel de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, la tarifa de los profesores es altísima por el riesgo que corremos de un estudiante bravo. Vamos a trabajar, como no sabemos, digamos, en la vida real ustedes tendrían que averiguar cuál es la clase de riesgo que paga la empresa, ¿cierto? Acá, para ejercicios académicos, vamos a suponer que el nivel de riesgo es clase 4, cuya tarifa es de ¿cuánto? De 4.35, ¿cierto? Pero aclaro, acá para efectos académicos, para que no supongamos, ay, no, es que yo creo que es riesgo 1, riesgo 2, no, riesgo 4 y siempre vamos a trabajar con 4.35. ¿Listos? Pero en la vida real, pues tenemos que ir a mirar ese riesgo, qué riesgo tiene. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más tiene que pagar? Ya les dije que en parafiscales, SENA y CBF no lo paga. Pero en la caja de compensación, sí, ¿cierto? Esa sí no se logró quitar. Caja de compensación. ¿Y cuánto es el aporte que hace por caja de compensación? El 4%. Ojo, nada de esto incluye el auxilio de transporte. Tenía pan y se largó. Muy bien. ¿Qué otra cosa sale del bolsillo de ustedes como empresario? ¿Qué más le tienen que pagar ustedes a esa persona? La familiar más querida que todos esperamos que llegue pronto, ¿cierto? La prima. Entonces, tenemos prestaciones sociales, prima, cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones. Y aunque esto se paga semestral, esto se paga anual, esto se paga anual y esto se paga cuando la persona sale a vacaciones, contablemente hay una vaina llamada provisión, ¿cierto? Es decir, así la persona yo no le pago la prima este mes, yo hago provisión mes a mes para que cuando llegue diciembre la prima esté provisionada o guardada, ¿cierto? ¿Cuánto es la provisión de la prima? El 8.33%, pero esa sí incluye el auxilio de transporte. La provisión de las cesantías, en cambio, ¿cuánto es? El 8.33% y también incluye el auxilio de transporte. Los intereses a las cesantías, ¿cuánto es la provisión? El 1%. El 1% mensual sobre sueldo, ¿cierto? E incluye el auxilio de transporte. ¿Y cuánto es la provisión mensual de las vacaciones? 4.17, es la mitad de una prima o unas cesantías porque son solo 15 días. Esto es un mes al año, ¿cierto? ¿Las vacaciones son cuántos días? 15. 15 al año. Entonces yo provisiono la mitad del mes, ¿no? 4.17, sin incluir auxilio de transporte. ¿Cuál es el total? Entonces tenemos, hagamos la suma de todo esto, por favor.
¿Cuánto nos da? Incluyendo el 100. 100 más 12 más 4 más 4 más 8 más 8 más 1 más 4. ¿Cuánto nos da esa suma, por favor? Yo hago la de allá que es más difícil. La difícil dio 117,66%. Ahora a ustedes les queda la fácil. 42,18. ¿Seguro? Sí, seguro. Es que yo no estoy diciendo que no. 142,18%. Ok. ¿Qué quiere decir ese 142,18% y ese 117,66? Quiere decir que en estas condiciones, una persona que se gane un mínimo que dijimos que está en ¿cuánto? 300. A una empresa le cuesta en total 1.300.000 por 142,18%. ¿Y en cuánto está el auxilio de transporte? 162 cerrados. Y el auxilio de transporte por 117,66%. ¿Cuánto les da eso? Con porcentaje, así como está ahí. $1.848.340 y el auxilio de transporte de 162.000 por 117,66. Y la suma de los dos $1.038.949. 1.038.949. Esas son solo cuentas para evidenciar que, ¿por qué a estas alturas hay tanta pelea entre las empresas y los trabajadores sobre cuánto hace el ajuste a los sueldos? Porque fíjense que, por ejemplo, una persona que se gana un mínimo, uno dice, pues 1.300.000 es poquito, ¿cierto? Pero al empresario en realidad le cuesta 2.038.000 pesos cada mes, ¿sí? O sea, no podemos mirar solo el sueldo, sino cuánto. No digo que no se merezca y que no sea justo que las personas ganen, no, es otra cosa, ¿cierto? Lo que quiero que veamos es que desde la perspectiva de costos, pues no es solo el sueldo, ¿cierto? Sino el componente prestacional y de aportes a seguridad social que incrementan la carga de nómina o de costos de nómina de una empresa. ¿Claros? Ahora bien, una vez que tenemos ese análisis hecho, lo importante es saber cómo es el costo de una hora. Para eso, ¿qué vamos a sacar acá? Una vaina que se llama el factor. ¿Qué es el factor? Yo aritméticamente le voy a quitar el porcentaje porque en una fórmula matemática necesito más. Fue el 200%. Bueno, ¿cómo hago yo para quitarle el porcentaje, pero que me siga sirviendo para multiplicarlo y que sea igual? Pues esto lo divido entre 100, ¿cierto? Entonces, cuando yo divido ese número entre 100, me queda 1.4218 ya sin el por ciento, ¿cierto? Solito, 1.4218.
Y cuando esta lo divido entre 100, ¿cuánto me queda? 1.1766 ya sin el porcentaje, ¿cierto? Ya sin el porcentaje. Cuando ya tengo esa fórmula así, eso así, entonces yo puedo decir, el costo de una hora es igual al sueldo que se gana ese personaje multiplicado por 1.4218, ¿cierto? Más el auxilio de transporte multiplicado por ¿cuánto? 1.1766. Todo dividido, ¿qué? Las horas hábiles del mes. Ya casi tenemos que ser enfáticos de que tienen que ser las horas hábiles del mes, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir horas hábiles? Pues estamos diciendo que la jornada máxima diaria es de 7.66 horas, ¿cierto? Si el mes tiene 24 o 25 días hábiles, pues sería 24 o 25 por ese valor, ¿no? Carlos, ¿qué tal asunto? Muchas gracias. Entonces, vamos a llevar eso un poco a la práctica, ¿cierto? Supongamos que hay un mes de 24 días hábiles, ¿cierto? 4 semanas de 6 días, de lunes a sábado, ¿cierto? Y que es una persona que se gana el salario mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Están pensando por N. ¿Cómo vamos a saber cuál es el costo de la hora? Entonces, ¿cuál es el sueldo mínimo? Multiplicado por 1.4218 más el auxilio de transporte que es 162.000 multiplicado por 1.1766, todo eso dividido 24, estos 24 son días hábiles, ¿no? Del mes, multiplicado por 7.66 horas máximas por día. ¿Sí? Entonces, lo hacemos paso a pasito. Entonces, ¿cómo? Días hábiles del mes, horas máximas por día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto que ustedes ya lo habían hecho. 1.300.000 por 1.4218 nos da 1.848.340. Y el paréntesis de allá nos dio 162.000 por 1.1766. Nos dio 190.609.2, ¿cierto? Y 24 por 766 a mí me da 183
0.84, ¿cierto? Verifiquen que lo que yo estoy haciendo les da por. No, mi celular. Este y ahorita todo lo que me da.
Yo lo vi, sí, yo lo vi. Esto, así ya se me pero tiene en cuenta ahí. ¿Listo, compañeros? ¿Leyó lo mismo? Ok. Finalmente, ¿cuánto nos da la suma de estos dos? Ah, ya lo habíamos hecho, ¿no? $2.038.000. 2.038.000. Entonces, finalmente el costo de la hora va a salir ¿de dónde? De 2.038.949.2 dividido entre 183.84. Quiere decir que una hora cuesta 11.000. 0,90,89 aproximados. ¿Cierto? En costos, tratemos de trabajar con decimales, valores unitarios. Fíjense, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos acá de una hora? ¿Cuánto nos daba? 5.000 y pico, no. En términos comerciales. 5.600. En términos reales fue 11.090. Si trabajamos costos con los 5.600 y pico, vamos a estar lejos de la cifra. Claro, porque vamos a pensar que una hora nos cuesta 5.000 cuando en realidad nos vale 11.000 y cuando le cambiemos a eso, pues va a estar mal copiado el producto. ¿Sí? Preguntas. ¿Está clarito? ¿Sí? Muy bien. Este valor sería el que tengamos que multiplicar por la cantidad de horas trabajadas y así podemos identificar cuánto fue el costo total de la mano de obra. ¿Sí? Muy bien. En teoría ya está. ¿Ahora qué falta? Ahora toca aplicarle costos a la fotocopia. Estaría perfecto, ¿cierto? $200 para ir pagando. Ya lo recojo. Tiene que ser se paga al final. De nada. Era mío para que lo vea la hora. Tengo plata. Ok.
Muy bien. A ver, aquí les debo de vuelta que me pagaron con 500. ¿Cuánto sale con 500, cierto? Pero 300. Gracias. ¿Quién no me pagó con 500 si le doy de vuelta? Tú. ¿Cierto? Pero 100. ¿Quién más? ¿A quién más le doy de vuelta? Bueno, ¿listos? Ok, ojo que hubo unos daticos ahí que tocó corregirlos porque los sueldos ya están por debajo, pero quiero que nos quede claro. Dice, la empresa industrial del eje cuenta en su planta de producción con 6 operarios de corte cuya asignación salarial es un mínimo, o sea, 1.300.000. Y 4 operarios de ensamble que devengan 1.350.000. Adicionalmente cuenta con un mecánico que devenga 1.540.000. ¿Listo? Luego de ahí entonces nos dice, la semana 1, cómo trabajaron, cuántos operarios en cada orden, la semana 2, cuántos operarios en cada orden, la semana 3, cuántos operarios en cada orden, y la semana 4, todos trabajaron en una sola orden. El mes cuenta con 24 días hábiles, 4 semanas de 6 días hábiles cada una. Cada operario debe trabajar 40, y bueno, ese también corrijámoslo, 46 horas semanales, decimos ahí, 46. De las cuales debe dedicar 1 hora semanal a la hora de hacer mantenimiento. ¿Qué nos están diciendo que calculemos? El costo por hora, aplicar el costo de mano obra directa a las órdenes correspondientes y elaborar el registro contable de los costos de mano de obra directa y la nómina. Muy bien, entonces, ojo niños, todo esto que hice acá era simple y llanamente para que viéramos cómo llegábamos a este factor, ¿cierto? Yo pude haberles dicho de entrada, mire, el costo de hora se multiplica el sueldo por 1.4218 más esto y esto y esto y arrancar. Pero ustedes iban a decir, bueno, ¿y por qué por 1.4218? ¿Cierto? No, lo importante es que y no siempre va a ser 1.4218, porque si les cambia la tarifa de la ARL, pues si en algún momento hay un cambio, una reforma laboral y cambia los aportes a salud o pensión, entonces, pues vamos a estar en el limbo, ¿cierto? Lo importante de esto es aprender a construir la forma. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a ver. De las tres categorías de personal que tenemos contratado en la empresa, tenemos, dice así, 6 operarios de corte. Entonces, tenemos operarios de corte y se ganan 1.300.000 y el mes es de 24 días hábiles, ¿cierto? O sea que de eso ya sabemos cuánto vale una hora o no. La hora vale 11.090.89. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto mismo, pero cambiando 1.300.000 por ¿cuánto? En vez de 1.300.000 tenemos que calcularlo por 1.350.000 y el resto es igual, ¿cierto? Y luego lo tenemos que cambiar por 1.000.000. Entonces, calcúlenlo ustedes y lo calculo yo y comparamos. ¿Listos? Corten, los otros son de
ensamble y el mecánico. Ese sí les da lo mismo. ¿Es todo, compañeros? ¿Les dio igual? A mí me dio el de ensamble 11.477,58 y el mecánico 12.947,02. Muy bien.
Una vez tenemos el costo, es importante saber cuántas horas efectivas trabajaron las personas, ¿sí? Cada uno. Dice que la jornada semanal es de 46 horas que corregimos ahí, ¿cierto? Pero cada trabajador, es decir, cada persona de esas 46 horas debe dedicar una a labores de aseo y mantenimiento, ¿cierto? Quiere decir que en realidad, ¿cuántas horas directas trabaja cada uno? 45 directas, ¿cierto? Y una indirecta, cada persona. Entonces, vamos a la semana 1. Antes de que vamos a la semana 1, pensemos, tenemos cuántas personas. Vamos a trabajar primero la mano de obra indirecta. Ok. ¿Cuántos operarios de corte tenemos? Entonces yo tengo 6 operarios de corte, ¿cierto? Semanalmente, ¿cuántas horas indirectas trabaja cada uno de ellos? Semanales. Cada uno, una hora, ¿cierto? O sea, por una hora. ¿Y cuánto me vale cada hora? Oh, voy a arrancar con la mano de obra indirecta. Y la mano de obra indirecta es una hora cada operario, ¿cierto? Listo. De los operarios de ensamble, ¿cuántos operarios de ensamble hay? 4 operarios de ensamble. ¿Cuántas horas trabaja cada uno en hacer el mantenimiento? Una hora. Y el costo de la hora es 11.477.58, ¿cierto? Ojo, eso en cuanto a los operarios. El mecánico o supervisor si hubiera, todo lo que él trabaja es indirecto, ¿cierto? ¿Cuántos supervisores o mecánicos tiene la empresa? Entonces, un mecánico por ¿cuántas horas? 46 horas a la semana, porque así todo lo que trabaja es indirecto, ¿no? Y el costo de la hora de él es 12.947.02. Hagamos estas multiplicaciones y luego totalicemos y ahí sabemos cuánto es mi mano de obra indirecta semanal. No, para la directa también. Lo que pasa es que vamos a arrancar con la indirecta porque semanalmente es igual. Y luego vamos a hacer la directa con esos mismos valores. El mecánico de las 46 horas. Esto, el mecánico si no trabaja en producción. Acá sí podemos ya no trabajar con decimales en este total, en este, aproximar si queremos.
A mí me dio así. Ustedes, por favor, valídenlo. Como que esto de allí ya lo puedo borrar, ¿no? Bueno, listo. Como ya tenemos la mano de obra indirecta, ahora vamos a trabajar ¿cuál? Listo. En cuanto a la mano de obra directa, ¿qué nos dice la semana 1? 2 operarios de corte y 2 de ensamble para la orden. Se puede colocar acá. Orden de producción 001. Aquí voy a tener 2 operarios de corte por ¿cuántas horas trabajan esos operarios de corte directas? ¿Cuántas? 45. Sí, 45. Estoy diciendo que 45. Por 45 horas por el costo de la hora de los operarios de corte, que es 11.090,89, ¿cierto? ¿Y cuántos de ensamble? 2 operarios de ensamble. ¿Por cuántas horas? 45 horas por el costo de la hora, que es 11.477,58. Y acá no va el mecánico, porque el mecánico no trabaja mano de obra directa. ¿Sí? Entonces, mira que también para la mano de obra directa utilizamos los mismos valores, solo que por otra cantidad de horas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. 2 por 45 por 11.090,89. Esta primera me da 998.180. Y la segunda me da 1.032.982. La suma de los dos me da 2.031.162. Pero en la misma semana le trabajaron a la orden 2, ¿cierto? Orden de producción 2. ¿Cuántos operarios de corte? 4. ¿Cierto? 4 operarios de corte por 45 horas por 11.090,89 y 2 operarios de ensamble. Por 45 horas por
11.477,58. Este de abajo ya sabemos que vale 1.032.982. Y el de arriba, salud. El de arriba me dio 1.996.360. Y la suma de los dos me da 2.099.000. No, perdón, que me equivoqué. 3.029.000, ¿no? Y el gran total, es decir, toda la mano de obra directa me cuesta ¿cuánto? En total me dan 5.060.504. ¿Cierto? Eso me da el total. ¿Listo, muchachos? Ok. Cuando tenemos eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a hacer el registro contable. Recuerden que ahora al principio pusimos las cuentas, ¿no? ¿Cuáles eran las cuentas? Costo de producción, mano de obra,
Directa. ¿Cuánto fue la directa? 5.060.504. Ok. La siguiente cuenta era la 7310. Costos indirectos de fabricación reales por concepto de mano de obra indirecta. Aprovechemos para ponerlos a vibrar, por favor. ¿Cuánto fue de mano de obra indirecta? 0.18. Ok. Y en la 7210, que se llama nómina de fábrica, la suma de los dos, 5.768.522. Llega hasta ahí. ¿Seguimos? ¿Qué nos falta? ¿Qué no hemos tocado aún? Las órdenes de producción, ¿cierto? Entonces, tenemos que la orden de producción 001, ¿cierto? Vamos a tener periodo. Yo voy a poner la casilla de materia prima directa para que nos familiaricemos que siempre va a ir ahí, ¿cierto? Aunque ahora no la vamos a llenar. Y mano de obra directa. La orden va a quedar acá y la otra es la orden de producción 2. Y va a llevar periodo, materia prima directa, mano de obra directa. Listo. ¿Cuál es el periodo que acabamos de diligenciar? Semana 1. Entonces, vamos a poner acá, semana 1. Para la orden 1, ¿cuál fue el valor? Fíjense acá, para la orden 1 era 2.031.162, ¿cierto? Y para la orden 2, semana 1, ¿cuánto es el valor de la orden 2? 3.029.342. Ahí sí puedo decir, terminamos ¿cuál orden? Chévere. Terminamos la semana 1. Ok, ahora, ¿qué va a pasar en la semana 2, 3 y 4? Pues el proceso se repite, ¿cierto?
Y en la 4, en esa 4 Se repite. pero se repite, ahí dice todos los operarios que trabajan. Lo único es que todos 0,3. los multiplicas todos por un solo valor, pues por una sola hora. Todos los que tienes. La última semana es más fácil. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la semana que sigue? Semana 2. Ok. Ojo, esta mano de obra indirecta es exactamente igual. Esto no cambia, ¿cierto? ¿Qué cambia? La distribución. ¿Qué dice? Para la orden 1 trabajan 3 y 1. O sea, yo voy a cambiar acá este 2 y este. ¿Por cuánto? Voy a cambiarlo por 3 y 1, ¿cierto? Y en la orden 2, entonces trabajan 3 y 3. Y obviamente, pues eso me va a cambiar los totales, ¿no? Obviamente eso me va a cambiar los totales. Entonces, esta me da 1.497.270. Y esta me da 516.491. Para un total de 2.013.761. Esta me da 1.497.270. Y esta me da 1.549.473. Para un total de 3.046.743. Y un gran total de 5.060.504. Ok, listo. Póngame que un segundito y ya toman nota. Cambia acá y acá, pero el total sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de personas con el mismo sueldo, solo que distribuidos de forma diferente. ¿Cierto? O sea que el registro contable me queda igual. ¿Qué cambiaría? Que ya aquí voy a colocar que semana 2, 2.013.761 y aquí voy a poner semana 2, 3.046.743. Ya, se acabó la segunda semana.
Sí. Ojo, dentro de 8 días tenemos parcial. ¿De qué? Materia prima y mano de obra. Dime. Okay. Y el lunes, el viernes, dentro de 8 días tenemos parcial, materia prima y mano de obra. Después del parcial vemos sí. Y el lunes, finales. Examen final. Solo decir. Espera, allí y acá, que se relata. Tengo una pregunta. ¿Cómo bueno, la orden de producción en general de las 4 órdenes fue por todo el mes, el asiento contable no cambia, pues el registro contable no cambia? Pero habría que hacer 4 registros contables. El registro contable no cambia, pero estos valores que hay en el registro contable son lo de una semana. O sea que cada semana tenemos que hacer este registro contable, porque si no, contablemente el costo no nos queda del total del mes. Se multiplica. Y el mecánico siempre iría. Sí, siempre iría. Sí, porque si no, nos queda con el costeable. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? ¿Después te parece tu la tuya? Sí, siempre. La que si no cambia, esto sí puede variar, la que si no cambia es la materia indirecta, de la mano de obra indirecta. No, en este caso. Siempre así. Bien, ¿más preguntas? El taller no va a ser así, no va a ser más complicado. Tú ya me conoces. Niños, el taller que les voy a dejar va a ser materia prima y mano de obra. Va a ser sumativo, ¿sí? Es decir, en el taller ustedes sí van a tener que llenar acá y acá. O sea, repracticar lo que ya hicieron del taller para esta clase y practicar mano de obra. Hacer las dos cosas al tiempo. ¿El lunes? ¿Es el lunes festivo? Eso Ya tenemos muchas cosas. Hasta el otro viernes. eso tiene un Sí. preocupante. ¿Listo, compañeros? Pasamos a la semana 3. Para el próximo parcial es importante que traigan hoja de Cardex, ¿cierto? Si pueden traer en una hojita 4 órdenes de producción vacías, o sea, todos los formatos que ustedes vean que necesiten, tráiganlos. Es mejor que les sobre y no que les falte, ¿cierto? Tienen la posibilidad de traer todo adelantado. Fíjense que el proceso de costos es largo, ¿cierto? Todo el tiempo que podamos ahorrarnos de hacer formatos en medio del parcial, es importante que lo ahorremos.
¿Sí? Entonces, todo. Traigan cartes, ahorita traigan órdenes. Vamos a ver ahorita la nómina. Traigan la nómina hecha. O sea, que solo sea ponerle los valores al frente. Todo lo que puedan traer ya diligenciado, traigan. ¿Bien? Y no traigan cartes, traigan 2 o 3. Inclusive por prevención, daña uno un cartes mientras borra, pierde tiempo. No, rascan y coge otro. ¿Sí? Traigan de sobra. Muy bien. Semana número. Semana número 3. ¿Qué cambia para la semana número 3? La distribución. 5 y 1, 1 y 3. Entonces acá sería 5 y 1, 1 y 3. ¿Listo? Este 5 cambia, obviamente, pero el 1 no. Este 1 cambia, pero el 3 no. Entonces, ¿cuánto valen 5 operarios? Pues la mano de obra de 5 operarios. $2.495.450. En total serían 3.011.941. Listo. Y la otra estamos diciendo que sería 1 por 45 por 11.090.89. 499.090. Profe, pero allá le recomendaría la orden de producción, sería la 3. Ah, hay otra orden. ¿Qué vaina? No deje espacio para la 3. Sí, aquí no es la 1 y la 2, sino la 2 y la 3. 2 y 3. Listo. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. Ahora sí va a tener sonido. $2.048.563. 5.060.504. Claro. Ahora, el asiento contable queda igual. Yo creo que esta parte de arriba ya la podemos borrar y puedo hacer la orden 3 acá arriba. ¿Les parece? Creo que ya en la mayoría de fotos de la galería del celular de ustedes aparecía esa cifra. Entonces, sería la orden de producción 3, periodo, materia prima directa y mano de obra directa. ¿Y aquí qué vamos a colocar? En la orden 1, nada, ¿cierto? En la orden 2, ¿qué vamos a poner? Semana 3, 3.011.940. ¿Al contrario? Sí, no, sí, sí. ¿Cierto? A la 2, palo de arriba, 3.011.000. Y en la orden 3, ¿semana qué? 2.048.000. Vamos en la tercera semana. Y tú 4 horitas más y terminamos este taller.
El proceso de costos es largo, ¿cierto? Pero es repetitivo, ¿o no? ¿Sí? Y acá, ¿qué hemos pasado con materia prima? Queda repetitivo, los ejemplos que tratamos. ¿Qué nos pasa con mano de obra? Que cambian unas cositas, pero es repetitivo, ¿no? Pues en la medida que nosotros vayamos aprendiendo a simplificar la cantidad de pasos que hacemos, el tiempo nos puede rendir mucho. Fíjense cómo ya llevamos 3 semanas. Ya llegó diciembre. En este tiempo nos ponen la música en la silla y volvemos. Y me dan una plata. ¿Podemos hacer la última semana ya? Ok. Entonces, semana número 4. En la semana número 4, la ventaja es que solo vamos a trabajar en una orden. ¿Cuál es esa orden? La número 3. Entonces, la orden número 3. Y dice todos los operarios. ¿Cuántos operarios de corte tenemos en total? Y el ensamble, 6 y 4. Entonces ahora tenemos que hacer la multiplicación por 6 y por 4. Da 2.994.540. Ajá. 2.994.000. 540. ¿Y el otro? 2.065.964. Para un total de los mismos. 5.060.504. Y ese valor va en la orden 3, semana 4, ¿cierto? 5.060.504. Alcanzamos a terminar las 4 semanas antes de que nos pusieran la música. Pero no hemos terminado. Pero el paso que vamos nos toca aguantar un poco más. Vamos a ir por la anilla bien. Sí. Tú también te totalizas cada orden. Perfecto. Parte del espacio. Estoy viendo lo que hay en el corredor. El mantener serenatas.
¿Vamos seguir? La cantante Barbas. Ay. Terminamos para que podamos ir a allí. ¿Listo? Ya podemos borrar, ¿no? Ojo. Oh, niños, hasta ahí ya aplicamos mano de obra a la producción, pero no hemos pagado nómina, ¿o sí? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer una nómina para pagarle a esas personas. La nómina tiene 3 pasos. Uno, el pago. ¿Cómo es el pago? Vamos a colocar todo lo que en una nómina normal de 5105, acá lo vamos a poner con la 7210. Entonces, me explico. La primera cuenta es 7210 sueldos. La segunda cuenta es 7210 auxilio de transporte. La tercera cuenta es la 2370, que es el descuento de salud. Y luego la 2380, que es el descuento de pensión. De salud el descuento es el 4% y de pensión el descuento es el 4%. Y el medio de pago, ¿qué cuál es? Hoy en día, bancos. ¿Listo? El segundo punto son los aportes a seguridad social, ¿cierto? En ese segundo paso, aportes a la seguridad social, ¿qué cuentas tenemos? 7210, pensión, ¿y esta pensión es cuál? El 12% que paga la empresa, ¿no? Luego tenemos 7210, ARL, que dijimos que es el 4%. Y tenemos la 7210 de la caja de compensación, que dijimos que es un... perdón. La ARL dijimos que era un 4.35%. Y la caja de compensación un 4%. ¿Cuáles son las contrapartidas? 2380 para pensión, 2370 para ARL y 2370 para caja de compensación.
¿Y cuál sería el último paso? Se repite la 2370. Sí. Sí, porque lo que cambia es la subcuenta, pero no vamos a trabajar a nivel de subcuenta. La provisión para prestaciones sociales. La prima al 8.33%. Cesantías al 8.33%. Intereses al 1%. Y vacaciones al 4.17%. ¿Cuáles serían las contrapartidas? Sería prima, cesantías, intereses, vacaciones. Ellos. Sí, la contrapartida son estas partidas y estas tres son contrapartidas porque son créditos. ¿Listo? Ellos, ese formato, así como está en papel o en blanco, es el que pueden traer con el parcial. Estas tres son los débitos y estas tres son los créditos, las contrapartidas directas. Ok, por el débito van todas las que son costo. Por el débito van todas las que son costo, ¿cierto? Y por el crédito las que son pasivos y bancos. ¿Listo? Esas que son costos van por el débito. Y por el crédito las contrapartidas de los pasivos. Y allí lo mismo, todas las que son costo, las 7210 van por el débito. Y por el crédito, las contrapartidas que son del pasivo. ¿Estos? Pero ustedes no pueden poner las X para el 8 días. ¿Listo, niños? Muy bien. Ah, que me están acosando para que vamos a comer a ti ya. Entonces, el punto de partida son estos dos, ¿cierto? Sueldo de auxilio de transporte. Pero sueldo de auxilio de transporte ¿de quién? De toda la empresa, ¿no? Entonces yo tengo 6 operarios que ganan un mínimo, o sea, 6 operarios que ganan 1.300.000. Tengo 4 operarios que ganan 1.350. Y tengo un mecánico que gana 1.540. Listo. ¿Cuánto es esto? 6 por 1, 6, 6 por 3, 18. 7.800.000, ¿no? La primera.
4 por 1, 4, 4 por 3, 12, 4 por 5, 20. O sea, 5.400.000. La segunda. Sí. Y la última, 1.540.000. Entonces, creo que me da así, 14.740. ¿Sí? Bien. En total tengo cuántos empleados en la empresa y cuánto es el auxilio de transporte. ¿Cuánto me vale el auxilio de transporte de 11? Listo. Listo. Entonces, los sueldos son 14.740.000. Y el auxilio de transporte, 1.782.000. Ahora, sobre este valor, vamos a calcular 4 y 4%. Sobre los sueldos. Sobre los sueldos vamos a calcular el 4%. ¿Y de pensión entonces cuánto? Ojo, el 4% es sobre él. ¿Y cómo sabemos cuánto es de banco? Por diferencia, ¿cierto? Estos dos menos estos dos. ¿Sí? Sueldo, auxilio de transporte, menos descuento de salud, menos descuento de pensión. Puede ser. ¿Cuánto? 15.343. Ah, la ciudad de Cagüis. 15.342.800. Eso da. Ahora, estos porcentajes también son sobre quién? Sobre el sueldo. O sea que este nos debe dar 589.600 porque es el mismo 4%. Y yo 760 ahí. Por el 4.35. 4.35%. Sí. 641.190. Ojo, acá las contrapartidas son directas. O sea que vuelvo a poner los valores. Este valor, la contrapartida es esta. Se repite el valor, ¿no? Ahora, para las prestaciones sociales hay una variante o no. ¿Cuál es?
Ojo, estas tres incluyen auxilio de transporte. O sea que esos porcentajes se calculan por sueldo más me da 16.522. Entonces, aquí me da 1.376.283, 282. lo aproximo. La suma de estos dos. De estos dos. Verifiquen porfa si les da lo mismo. ¿Listo? Es sobre la... No, es sobre la suma de estos dos. ¿Claro? Por 175. La suma de estos dos por el 1%. Eso de los... La provisión es sobre el sueldo. Si lo haces sobre las cesantías, te da un valor fijo que no te va a cubrir la provisión. Y las vacaciones me dieron 614.658. ¿Sí? Y las contrapartidas, ¿cómo son? Igualitas. ¿Listo, niños? Eso sería todo. Y esas intereses da 165. 220. Ya lo veríamos. A ver.